Mis hermanos, muy buenos días. Al parecer es un tema que realmente es muy polémico y la primera pregunta creo que es bueno responderla inmediatamente. ¿Tiene género con la familia? Claro que sí, porque se están levantando familias a querer vendernos una postura que no es la correcta. Entonces, en esta mañana voy a hacer algo demasiado lúdico y pedagógico y el ideal es que nosotros tengamos la libertad de estudiar unos casos. Vamos a hablar de unos casos en particular y ustedes van a responder frente a unas preguntas que les voy a orientar. En este momento voy a dividir este pequeño espacio en dos parámetros importantes. El primero de ellos, vamos a hablar de un contexto general. ¿Cómo está esa ideología de género ahorita en nuestra actualidad? Y un segundo de ellos, de historia y de ejemplos en la actualidad. Obviamente, no nos vamos a ir con esa incógnita y ahora qué hacemos. En nuestra segunda episodio en 8 días vamos a ver nuestra responsabilidad como creyentes. Vamos a caminar un poco sobre esa materia de esta materia que se llama apologética, esa materia que nos va a ayudar y nos va a alimentar la fe, una materia doctrinal. Y como resultado de esto vamos a ver la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Entonces sí hay esperanza en este tema. Contexto general, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es un término que se ha generado en un amplio debate en la sociedad contemporánea. Se refiere a la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres no son principalmente construcciones sociales y culturales, sino más allá son diferencias biológicas, contexto de la ideología de género, que entonces todos somos iguales. Hay una connotación negativa frente a este pensamiento y quiero que aquí estemos concentrados. El término ideología de género a menudo se usa de una manera peyorativa para aquellos que se oponen a la idea de que el género es una construcción social y cultural. Entonces, no se habla de diferencias, sino se habla que todos somos iguales. Y un hecho como docente que me dejó en un momento como muy perturbado, es habitual que en los entornos educativos se celebre el Día de la Mujer y que a los niños se les incentive a llevar una florecita, a llevar un chocolate, a hacer ciertas demostraciones de afecto y valorar a las niñas, como también se valora después el gesto de los hombrecitos, de los niños. En cierta ocasión se me notifica, profesor, haga un evento con los niños, coja un curso y saque a los niños y organice algo cultural para que le canten a las niñas algo. Y efectivamente pues ya estaba preparado con ese rol. El comunicado a las 7 de la mañana en ese día es, ya no vamos a celebrar el Día de la Mujer, vamos a celebrar el Día de Género. Quedé desarmado porque entonces no sabía qué hacer. Entonces yo tenía unos niños ya dispuestos a cantar con unas flores y una situación que ya institucionalmente decían no podemos hacer esa división. Ahorita toca celebrar el género. Pues yo que tuve dentro de un aula de clase unos niños, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Pues hagamos lo que tenemos en nuestro corazón, vamos a llevarlo a cabo. Pero no se pudo hacer abiertamente, sino en el entorno del salón de clase únicamente. Así están las cosas. Entornos desde arriba sin temor empiezan a darnos leyes y a imponernos ciertas situaciones. Pero hoy, mi ideal hoy de este pequeño espacio es que nosotros ahí sentados tengamos esa inquietud por amor por las almas, que esto nos conmueva y que como pueblo cristiano nos levantemos con esperanza y fe y a contrarrestar esto, con amor, con enseñanza, como la Biblia nos lo ordena. Según las leyes de Colombia, en Colombia la ideología de género se ha discutido en el contexto de varios proyectos de ley y decisiones judiciales. Por ejemplo, el proyecto de ley 229 del 2021, que se encuentra en el debate del Congreso, busca promover y fortalecer la educación integral en sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Este proyecto propone modificar la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, para incluir la constitución de identidad sexual como un postulado de ideología de género. O sea, ya hay gente en los congresos, gente estudiada, gente que se capacita, gente que está haciendo doctorados, magíster en la ideología de género y se están filtrando allá. Y el pueblo de Dios podemos decir que ¿cómo estamos? Estamos callados porque hay temor. Si esto fuera una enseñanza, una prédica, en este 2020-2024 seríamos muchos de nosotros expuestos a ser apedrados. Porque quien no tolera una situación así, entonces está en contra.
¿Sí? Esas son las leyes y se están estipulando. Unas pequeñas bibliografías en las cuales ustedes se pueden apoyar si quieren ir anotando. Hay un libro muy importante que es Ideología de Género, un autoanálisis cristiano parte uno. Buscan el título así en Google y lo pueden encontrar. La ideología de género, una respuesta bíblica, otro texto. 99 respuestas frente a la ideología de género, otro texto. Los cristianos entre la ideología de género, los cristianos frente a la ideología de género, otro texto muy importante. Esas son las bibliografías más nuestra amada escritura como fundamento, lo cual hicieron posible que organizara esta pequeña enseñanza el día de hoy, esta pequeña clase. Un primer punto, el diseño divino y la caída, una perspectiva frente a los creyentes de esta época, la creación una obra divina. Vayamos de una vez a la Biblia, por favor, abran sus Biblias y por favor Génesis 1:27. Los chicos de los medios, medianamente la actividad, les voy a poner unas preguntas para que me las puedan proyectar acá. Ahí, ahorita se las voy a dictar. ¿Qué dice Génesis 1:27? Un hermano que nos ayude fuertemente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que pasa acá, mis hermanos? La creación es una obra maestra. Nuestra teología involucra unas corrientes totalmente fundamentales. En Génesis, un relato que se nos está colocando es algo acá fundamental para nuestra vida como creyentes. ¿Cómo nos creó? Varón y hembra nos creó. Es un diseño divino. La naturaleza vista como una extensión de la creación divina es descrita en la Biblia como una obra de arte, un reflejo de la gloria de Dios. Los salmos, los cantos abundan en la escritura, mostrando unas personas con una necesidad en su corazón, describiendo la belleza y el orden del universo en su creación absoluta. La caída y la corrupción fue algo que empezó a transgiversar esa imagen, pero sin embargo la armonía entre Dios y el hombre existe. Y el único mediador para esto es nuestro Señor Jesús, que empieza a restaurar todo ese pensamiento que en esta época quiere vendernos otra imagen. La perfección de Dios en nuestra humanidad la podemos ver reflejada en nuestro propio cuerpo, nuestro sentir, nuestras hormonas, tienen un sentido divino. A pesar de la caída del hombre, el carácter se ve transgiversado, su humanidad se ve corrupta. Imagínense en que tenemos un electrodoméstico cae. Sigue siendo el mismo celular, al parecer no se rompió, pero por dentro algo ya empieza a fallar. Yo quiero escribir letras y me pone números. La caída trae consecuencias que afectan fuertemente al hombre. Como afectó este aparato, nuestra vida también es afectada. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza para aquellos que confiamos en el Señor. Por eso es necesario coger a nuestros muchachos, coger a la sociedad y poder nosotros hacer la diferencia, hablar esto en amor. Por favor, Romanos 3:23, un hermano que nos quiera ayudar y otro que me busque, por favor, Efesios 2 del 8 al 9. Repito, Romanos 3:23 y otro hermano que nos quiera ayudar, por favor, con Efesios 2 del 8 al 9. Romanos. Aquí vemos que hay un principio en la caída del hombre. Sin embargo, el pecado tiene solución en Cristo. Esto se ha distorsionado, pero podemos ver que hay contentamiento en los brazos de nuestro Redentor. Efesios 2 del 8 al 9, por favor. Amén.
A pesar de la caída y las consecuencias del pecado, los creyentes esperamos con certeza a la redención a través de Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir en la cruz, tomando sobre sí el castigo por los pecados de la humanidad. A través de la fe en Cristo, los creyentes podemos el día de hoy ir a nuestro Padre en acción de gracia, reconciliándonos con Él y pidiendo el perdón de nuestros pecados. La redención en Cristo no solo restaura la relación del hombre con Dios, sino que también ofrece la esperanza de una creación donde el pecado y la muerte serán finalmente vencidos. Unas pequeñas conclusiones en esta parte porque voy a empezar a hacer mi actividad. La actividad consiste en que analicemos 3 casos. Voy a hacer 3 grupos. Vamos a analizar 3 casos. Son casos polémicos. Uno de ellos, una pareja de mujeres resulta ser darse un beso ante los medios y ya la sociedad y el mundo empieza a decir, qué valientes son, vamos a apoyar esto, esto es lo nuevo que hay que vender, esto son las nuevas posturas, qué valientes haber hecho eso. Qué valientes haber hecho eso y nosotros qué decimos. Y hay unas preguntas orientadoras para poderles indicar este trabajo. Ustedes ahí lo van a leer y alguno voy a asignar para que sea el que pueda hablar frente al grupo y responder unas preguntas. Antes de llegar allá, quiero dar unas conclusiones hasta este momento y una perspectiva general. El diseño divino de la creación humana es una realidad hermosa y perfecta. Sin embargo, el pecado ha introducido la corrupción y la muerte en el mundo. La esperanza radica en Jesucristo, quien ofrece la redención y la restauración en su totalidad. Los creyentes somos seres humanos y tenemos responsabilidades de cuidar esa misma creación. Yo sé que muchos de nosotros, recién el Señor nos toma, empezamos a ver la creación de otra manera. Ese perrito que está ahí tan fastidioso, ya nadie va a lanzarle una patada. O sea, por favor, ¿cierto? Uno creo que adquiere una mentalidad de que su creación se ve reflejada en absolutamente todo. Preguntas para reflexionar hasta este momento. ¿Cómo podemos reconciliar la creencia en un Dios bueno con la existencia del sufrimiento en el mundo? Son preguntas orientadoras. Otra de ellas, ¿qué implicaciones tiene la doctrina de la caída para nuestra comprensión de la naturaleza humana? Una última pregunta orientadora, ¿cómo podemos vivir de manera que honremos a Dios y de esta manera protejamos su creación? Eso debemos tenerlo acá, pensar, meditar cuál es nuestra responsabilidad como creyentes frente a esta postura. Vuelvo y les digo, quiero y me gustaría, y es mi oración durante tiempo cosechando esta clase, que nosotros el día de hoy al pararnos de esta silla tengamos ese amor por las almas y podamos hablarlo con certeza, sin temor alguno, porque Cristo está con nosotros. Que no nos tiemble la lengua al decirlo. Tenemos la defensa que es Él. Tenemos en Colombia la libertad de la predicación y que este tema lo podemos hablar. La gente sale a las calles con una cantidad de pancartas y cosas y nosotros, este es nuestro escenario donde tenemos que orar, donde tenemos que presentar estas situaciones y cada situación que se presente para que nosotros podamos darle el evangelio hay que hacerla. Nuestros muchachos deben ser sembrados en esto el día de hoy. Hombre y mujer fuimos creados y es un diseño divino, es especial. Como la flor que nace es divina y perfecta y nadie puede distorsionar su creación, de la misma manera la constitución y la construcción humana es igual. Por favor, los chicos de los medios, si me ayudan a colocar estas 3 preguntas en la pantalla porque van a ser preguntas que van a servir para orientar el trabajo. Mientras ellos se preparan ahí, voy a repartir los 3 casos, son 3 hojitas y ustedes se van a hacer por grupo. Entonces, un primer caso tiene como título, El beso que resonó en el mundo, un hito en la visibilidad LGTBIQ+. Vamos acá, Edguitar, tú me acompañas ahí. Se reúnen en este momento, copien las preguntas acá atrás y ya las vamos a compartir entre todos. Caso número 2. Dice, profundizando a la carta abierta de Carlos Peralta, el hito en el deporte español. Malejita, ¿me puedes ayudar allí, por favor? Gracias. Caso 3. Camilo, me vas a ayudar acá.
René Richards, un hito en la lucha por los derechos trans en el deporte. Entonces, mi hermano Fiverr y su merced se hacen ahí con ellos, por favor. Fiverr allí, Arthurs, váyanse agrupando. Las preguntas son, chicos, ¿cómo podemos, perdón, primera, ¿cuál es la defensa de estos casos para persistir en su posición? ¿Cuál es la defensa de estos casos para persistir en su posición? Es la primera pregunta para que la vayan colocando ahí. Y la van copiando. Repito, ¿cuál es la defensa de estos casos para persistir en su posición? Número 2. Estos casos que están dejando ver al mundo. Número 2. Estos casos que están dejando ver al mundo. Número 3. ¿Cuál es la posición como creyentes que van a tomar frente a estos casos? ¿Cuál es la posición como creyentes que van a tomar frente a estos casos? El último. ¿Cuál es la posición como creyentes que van a tomar frente a estos casos? Las voy a repetir rápidamente. ¿Cuál es la defensa de estos casos para persistir en su posición? 2. Estos casos que están vendiendo, que están dejando ver al mundo. Y última, número 3. ¿Cuál es la posición como creyentes que van a tomar frente a estos casos? Entonces, yo voy a orientar para que el trabajo sea eh, muy propio. Vamos a dar unos 8 minutos y las intervenciones del grupo van a estar limitadas a tan solo 2 minutos para que seamos organizados. Yo les voy a llevar el cronómetro. Entonces, por favor, a partir de ya.
Se nos está acabando el tiempo. Sí, sé que es bueno y me ha gozado acercarme a cada grupo y ver el tema como ustedes los están tratando y socializando es importante, pero debemos continuar. Listo, mis hermanos, comenzamos. ¿Quién va a hablar de acá? ¿Camilo? Cuentas qué es el caso en brevedad. Este caso es este y ahí las... Listo, mis hermanos, volvamos al orden. Vea que después no alcanzamos a tomar tinto. Veinte, 19, 18, 17. Listo, mis hermanos, les di 2 minutos, no les puedo dar más tiempo. Los llamo al orden en este momento. Gracias, 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 mis hermanos. Gracias por la participación. Comenzamos. Caso número 1. Camilo, ven. Háblanos de qué habla ese caso y las soluciones que están allí. Habla de un deportista, un tenista que transicionó, siendo hombre, quiso competir como mujer. Entonces, pues el artículo comentaba que logró pues importantes logros para esa comunidad LGBTI, que es reconocimiento como su identidad, inclusión y inspirar a otros trans. Sin embargo, pues nosotros al analizarlo frente a la perspectiva bíblica, vemos que respondiendo a las preguntas se fundamentan en una igualdad falsa que en realidad exige beneficios egoístas, y eso deja ver, hablando de la segunda pregunta del pecado, la desobediencia del hombre frente a al orden y los mandamientos de Dios. ¿Y qué posición podemos tomar frente a estos casos? Es defender los mandamientos y el orden de Dios, oponiéndonos a todo lo que no es natural según la Escritura. Muy bien, Camilo. Seamos muy breves como él porque por tiempo nos toca así. Él presentó el caso en el deporte y ya el grupo más o menos tiene la idea hacia dónde vamos a ir caminando. Segundo caso.
Bueno, en el segundo caso es un atleta español que pues escribe una carta y esto pues obviamente abre mucho la perspectiva para eh, todo este grupo de personas. La carta impacta realmente en lo que leemos en el caso tanto como para que sea aprobado, como para que también la gente que discrimina pues empiece como a pensar que no lo debe hacer. Entonces, en la primera pregunta, ¿cuál es la defensa de estos casos para persistir en su posición? Pues hablábamos de que las personas homosexuales, pues si lo veíamos desde antes, simplemente pues manifestaban en cierta manera su posición, pero que hoy en día tienen leyes que los apoyan, entonces se han, pues valga redundancia, sentir más apoyados pues por la sociedad, por un gobierno, y eso les ha dado como un impulso para poder persistir en ello y salir sin afrenta al mundo a decir que son lo que son. En el segundo punto, estos casos que están dejando ver al mundo, pues uno que decía nuestra hermana Joana, a veces ellos se victimizan pues por el mismo miedo, pero muestran al mundo que las personas pueden ser lo que quieran ser, ¿sí? Sin importar pues lo que Dios ha dicho, simplemente salen a la calle, se visten de mujeres, se visten de hombres y manifiestan al mundo que independientemente de ese miedo que pueda llegar a tener o de victimizarse, pueden lograr hacer lo que quieren. Y en el tercer caso, ¿cuál es la posición como creyentes que hemos tomado ante estos casos? Pues uno, creo que todos vamos a tener ese mismo sentir, pues hablarles la verdad, lo que Cristo ha hecho, no de pronto golpeándolos, porque pues puede suceder no solamente con ellos, sino con cualquier persona que se pueden sentir pues discriminados, sino pues también hablamos del amor y la misericordia, ¿sí? Decirle siempre la verdad teniendo ese enfoque, pues como también Cristo lo haría y pues lo que nos ha enseñado por medio de su palabra. Vale, muchas gracias. Tercer caso. Gracias. El tercer caso es de dos mujeres que se dieron un beso en un evento deportivo y eso generó pues polémicas y a partir de ahí estas dos mujeres se convirtieron como en un símbolo y un ejemplo para muchos jóvenes de valentía por expresar su amor delante de muchos. La pregunta, ¿cuál es la defensa que ellos presentan? Bueno, ellos o estas mujeres y sobre todo pues el LGBTQ defienden sus derechos, creen que están defendiendo sus derechos, están en pro de la igualdad. La defensa es que son muy valientes, que son un ejemplo, que no hay ningún inconveniente con demostrar su amor, porque no está mal realmente lo que ellos están haciendo. Y ahí va la segunda pregunta, que lo que están reflejando, de hecho, es que lo que está mal y lo que es pecado, lo hacen ver normal, lo hacen ver normal, y ese es el engaño en el que está en este momento el mundo. Eso es lo que están dejando ver al mundo. Están dejando ver que hay una ausencia de Dios en la humanidad grande, hay un vacío muy grande de Dios, que la imagen de Dios precisamente, que es el diseño original y el diseño de Dios está siendo distorsionado y que los roles se han invertido de una manera aberrante. Y en la tercera pregunta, ¿qué posición nosotros debemos tener como creyentes? Bueno, nosotros aquí, todas estas son las opiniones de mis hermanos, dicen que orar por estas personas, pero que no sirve de nada solamente orar, sino hay que evangelizar y hay que movernos en precisamente en presentarles el evangelio, porque estas personas no necesariamente tienen que ser cambiadas de su pecado como tal de el homosexualismo o el lesbianismo, sino que tienen una necesidad grande del Señor Jesús. Ese no es el único pecado. Em, También nosotros tenemos que presentar defensa de la fe y aquí hablábamos de dos versículos, precisamente Primera de Pedro 3:15 al 17, donde habla de presentar defensa de la fe, y Génesis 1:27, donde habla de cómo Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y algo muy importante y que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos
hablando en las escuelas dominicales es que desde el hogar nosotros debemos formar a nuestra familia con la palabra del Señor y mostrarles cuál es el verdadero camino para que cuando nuestros hijos y nuestra familia se enfrenten ante esta influencia negativa, ellos puedan presentar precisamente defensa. Y pues hay hermanos que tienen don en la política, que pueden pues también ayudar en el tema de las leyes y todo esto. Y nosotros modelar el Evangelio. Gracias. Tres casos polémicos y seguramente hay más casos como como estos, pero hay algo oculto acá. Hay una genética. Hay artículos en diferentes casos que la persona ha tenido que cambiar y transformar su cuerpo y vivir con una transformación, con un dolor terrible por haber hecho esos cambios en sus cuerpos. Lloran en vida, sufren de una manera. Su caminar y su constante respirar es un sufrimiento en vida. Hay unas repercusiones gravísimas cuando alguien quiere transgiversar y distorsionar ese plan divino. Escuchen esta idea para concluir. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos, autoritarios que buscan desarraigar la sexualidad humana, su naturaleza, para expresarla de acuerdo a la cultura. La idea central de la ideología de género es sexualmente que hemos construido por nuestro entorno, por ciertos saberes que van llegando y se van atesorando. Entonces, estamos llamados a deconstruir la idea de que Dios ha creado hombres y mujeres con asignaciones genéticas distintas, siendo esta idea apoyada por ciencias como la biología, la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, la neurociencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados el día de hoy a levantar nuestra carta, nuestra fe frente a la verdadera ley que es la palabra de Dios. Aquí es donde estará la verdad, que aquí nazca el amor por las almas, que aquí nazcan las verdaderas leyes en nuestro corazón, que contrarresten las leyes que se nos están colocando. Veamos entonces cómo esta ideología de género representa un grave problema para nuestras libertades individuales, igual que para nuestros hijos, buscando enseñorearles de su conciencia a través de un sistema adoctrinante. Ejemplo, Pepito, que sabe que la edad de pensionarse de una mujer es mayor que la de un hombre, el muy perezoso no quiere trabajar más tiempo y encuentra que el Estado dice que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, que eso depende de mí, de mi autopercepción. Entonces Pepito se cambia su sexo frente al Estado y lo estafa porque puede pensionarse mucho más antes. Otro ejemplo, lamentablemente, es que nuestros hijos no tienen derecho a recibir su licencia de conducción o votar hasta que cumplan la mayoría de edad, pero en nuestro país a partir de los 5 años pueden decidir cambiar su sexo como lo propone el artículo 89, párrafo 2 del Código Electoral. Así están las cosas, mis hermanos, así están las cosas. Y el día de hoy en estas sillas es lo importante que nazca en nuestros corazones la sed por las almas, la sed por ir a la Biblia y que en nuestra familia, en nuestro altar familiar veamos cómo podemos cambiar esa perspectiva. Recordémonos, somos luminarias en un mundo oscuro. El Señor Jesús que vino a hacerse luz, vino a sembrar esa luz y esa luz debemos alumbrar en todo momento. Continuará, nos veremos en la siguiente escuela dominical y con esperanza y fe le doy los temas. Vamos a hablar sobre la apologética, vamos a hablar de temas doctrinales que nos van a dar las armas en nuestras manos para pararnos, como lo dijeron en algunos de los grupos, con amor, sin tanto ladrillo. Y algo que ha funcionado es lo siguiente, presentemos las malas primero, con amor, como deben ser, con claridad, con seguridad y después presentemos las buenas nuevas. Si hacemos lo contrario sería como el que se baña con ropa. Necesitamos decirle a la persona, estás en una condición ilegal con el Señor, pero hay una esperanza viva. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, muchas gracias por esta escuela, gracias por el compartir de tu palabra en medio de nosotros. Son temas polémicos, pero aquellos temas tú tienes control de ellos. Tú nos vas a ayudar, mi Señor Jesús, a realmente tomar nuestra verdadera posición frente a estos moveres del mundo.
Nuestra palabra, la palabra, nuestra escritura es la autoridad máxima, la cual nosotros el día de hoy tomamos como fundamento y es nuestra defensa de fe contra todas estas leyes y ataques del sistema. Este pueblo de Dios, Señor Jesús, el día de hoy en tu comunidad cristiana Redención, rinde tu corazón y te pide tu favor y tu ayuda frente a estos moveres. Ayúdanos a tomar la posición correcta frente a todos estos temas, Señor Jesús, y que sigamos avanzando con esperanza y fe en un mundo hostil, revestidos de ese hermoso amor, solo amor. Los creyentes verdaderos saben amar porque han sido amados por el Redentor. A ti, mi Señor Jesús, todo honor y toda gloria. Amén.